Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por supuesto, también te invito a seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte y a visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com. Allí encontrarás información relacionada a la citología y si eres profesional de la salud, específicamente del área de citología o te interesa aprender de la citología, te invito a conocer nuestros cursos y diplomados que tenemos para ti. En este video les voy a hablar de un caso clínico que nos comparte Rubén Sánchez, el licenciado Rubén Sánchez nos compartió este caso que está muy completo y bastante interesante, ya que contamos no solo con la información clínica, sino que también tenemos la citología y la biopsia. Así que no te pierdas este caso que está muy, muy bueno. Comencemos sin más preámbulos. Bueno, importante destacar que el caso es compartido por el licenciado Rubén Sánchez y el patólogo Luis Rodríguez Guaidó, quienes hicieron el diagnóstico de la citología y biopsia del presente caso del que les hablaré en este video. Importante también mencionar que este es una muestra o el caso que vamos a ver en este video, la muestra fue tomada en el año 2023, porque obviamente este video queda para la posteridad, así que si lo estás viendo allá en el futuro, pues sepas que es un caso del 2023 y entiendas un poco la historia clínica de la paciente. ¿Qué tan atrás fue que se le realizaron ciertos procedimientos como el que mencionamos aquí? Obviamente, como es un caso de cuello uterino, bueno, es una paciente femenina de 34 años quien tiene antecedentes de habérsele realizado un cono o una conificación en el año 2018. Al estudiar el aspecto del cuello uterino mientras se le está haciendo la colposcopia, se evidencia una lesión acetoblanca densa en hora 12:01, es decir, entre la hora 12 y 1. Recordemos que el clínico, cuando hablamos de hora 12 y 1, el cuello uterino es redondo, como si fuera un reloj, y siempre al ubicar dónde están las lesiones, pues se menciona en rangos de hora para saber que más o menos si está hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Entonces, para ser más específicos, nos ubicamos con las horas y las agujas del reloj. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el clínico o los ginecólogos cuando hablan de lesiones acetoblancas? Vamos a mencionar un poco estos conceptos que a veces no los tenemos muy claros. Cuando nos referimos a una lesión acetoblanca, esto ocurre cuando se aplica ácido acético al cuello uterino y algunas zonas del cuello uterino o todo el cuello uterino se torna blanco o blanquecina esta región. ¿A qué se puede deber esto? Se puede deber a una deshidratación transitoria de ese tejido, de ese tejido que se está viendo de tono blanquecino, o también a una coagulación también transitoria, una coagulación de las proteínas. Esta apariencia blanquecina no se va a mantener por largo tiempo, sino va a mantenerse cierto tiempo y depende de qué tanto dure en volver la coloración normal a ese cuello, el clínico o el ginecólogo va a sospechar si se trata de una lesión o no. Entre mayor tiempo dura o se mantiene de color blanquecino, mayor sospecha de una lesión. Entonces, allí teniendo claro a qué nos referimos con una lesión acetoblanca densa, o sea que sí duró cierto tiempo, entonces allí ya vamos teniendo desde la clínica una sospecha de qué puede ser lo que vamos a encontrar en esta citología. Al tener esta lesión que ya él va observando en cuello uterino, pues decide tomar no solo la muestra citológica, sino hacer una biopsia dirigida, evidentemente, hacia esa zona en donde le está viendo esta lesión. Y bueno, nos encontramos o se encontraron este licenciado y el patólogo estos hallazgos. En la citología se observaron lo que vemos aquí en las imágenes, ya las vamos a ir viendo con detalle. Se identificaron células escamosas típicas, predominando las células superficiales e intermedias maduras, en donde se vieron además células de aspecto inmaduro que tenían anisonucleosis, hipercromasia, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, es decir, cambios atípicos, que ya los vamos viendo en estas primeras imágenes. También se observaron en estas células inmaduras irregularidades en la envoltura nuclear y además de ver estas células planas con estos cambios, destacar que los cambios los vieron en células inmaduras. También encontraron en el extendido células endocervicales que tenían características normales o células típicas. También se vio
que había una alteración en la microbiota vaginal que correspondía con una vaginosis bacteriana y la presencia de abundantes elementos inflamatorios de tipo neutrófilos. Por lo tanto, se llega a concluir este caso como una lesión de alto grado. Vamos a ver a mayor detalle estas células que observaron en la citología. Tenemos en esta imagen, evidentemente, hay en lo primero que destaca es el tamaño de estos núcleos. Vemos que hay una nucleomegalia muy marcada, incluso vemos que esos núcleos tienen irregularidad en esas membranas nucleares, por lo que hablamos de ligero pleomorfismo nuclear. Evidentemente, al existir una nucleomegalia y una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, en la siguiente imagen es un poco más evidente la hipercromasia. Aquí se ve ciertos grados de hipercromasia en esos núcleos. La anisonucleosis también es mucho más evidente en esta imagen porque recuerden que la anisonucleosis es la variación en los tamaños de estos núcleos. Vemos que hay núcleos de gran tamaño, núcleos medianos y núcleos mucho más pequeños. También se evidencia ese pleomorfismo nuclear que vemos, es decir, también se ve esa irregularidad en la envoltura nuclear, que eso va a terminar mostrándonos a un núcleo pleomórfico. Todo esto se evidencia en células inmaduras. Recuerden que cuando vemos cambios atípicos en células inmaduras, vamos a hablar de lesiones de alto grado. Por lo tanto, el diagnóstico citológico para este caso fue una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, una neoplasia intraepitelial cervical grado 3 versus carcinoma in situ. Esto es lo que sugiere la citología de lo que se pudiera estar tratando, lo que tenemos allí. Obviamente hay una inflamación severa porque se observaron abundantes elementos inflamatorios y hablábamos de que había un cambio en esa microbiota vaginal. Por lo tanto, cambios en la microbiota vaginal asociados a la vaginosis bacteriana. Pero aquí lo más resaltante es la lesión, porque ya la lesión es lo más importante. No es que la vaginosis no sea importante, pero obviamente la lesión está o prevalece o es más, resalta sobre los cambios de la microbiota. Y es en lo que nos vamos a enfocar en esta lesión. ¿Qué sucede con este caso? Bueno, recuerden que habíamos dicho que tenía una zona donde era cetoblanca y además de la citología se hizo una toma de biopsia. Y aquí tenemos los cortes histológicos de esa biopsia. En esa biopsia se observó, obviamente, es una biopsia que se procesó, se tiñó con hematoxilina eosina y se evidenció un epitelio exocervical revestido, este fragmento exocervical está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizado con un incremento focal de la celularidad que abarca 2/3 del espesor epitelial. Las células se ven de forma y tamaños variables con una polaridad alterada y presencia de figuras mitóticas atípicas, que son escasas. Además, se aprecian cambios citopáticos virales asociados al virus del VPH, que estos cambios se ven en células del estrato intermedio y del estrato superficial. También se observa un estroma subyacente denso con vasos sanguíneos muy congestivos y moderado infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfoplasmocitario. Como vemos aquí en los cortes histológicos, obviamente los vamos a ver a mayor tamaño. Vemos en la imagen de la izquierda que se evidencian en las capas de lo que sería el epitelio o la capa superficial de las células superficiales y la capa de células intermedias. Vemos los coilocitos, vemos esos cambios virales que están asociados con el VPH y en las capas más profundas vamos a evidenciar cambios atípicos. Ya vemos en las capas más profundas lo que serían las células inmaduras, que es la imagen de la derecha. Vamos a evidenciar entonces cambios que me sugieren una lesión de mayor envergadura, es decir, una lesión de alto grado. ¿Cómo fue la conclusión diagnóstica para esta biopsia? Pues se concluyó como una neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 asociada a infección por VPH y además una exocervicitis crónica moderada porque había un infiltrado inflamatorio allí asociado en lo que, era el estroma, que se mencionaba allí en la descripción de la histología. Pero todo no queda allí. Entonces si vamos viendo, en la citología nos mostraba una lesión que era con cambios ciertamente en células inmaduras, pero que nos hacía pensar en algo mucho más allá de un NIC2. Y la histología para esta biopsia nos muestra que hasta un NIC2. No hay como mayor cosa. Los
no se quedaron tan tranquilos, ni el clínico, ni los patólogos, ni el licenciado, ni el citotecnólogo, no se quedaron tranquilos, ¿verdad? Entonces, algo pasa aquí en esta paciente, debemos recordar que las lesiones, algo importante que ellos se plantearon, y ahí es cuando venimos, vamos a analizar este caso. En verdad es solamente hasta aquí llega el caso, una lesión de NIC2 y lo vamos a dejar hasta aquí. Además, recordemos los antecedentes que tiene la paciente, que ya se le hizo un cono en el 2018, así que ella es una paciente que tiene antecedentes de generar lesiones. Así que lo vamos a dejar hasta aquí o mejor profundizamos en esto. Entonces, ¿qué se decide hacer? Bueno, primero pensar que recordemos que las lesiones generalmente inician en lo que es la unión escamocolumnar, en la llamada zona de transformación. Y aquí esta biopsia y esta citología, sobre todo la biopsia, porque la citología igual se toma de canal, porque se evidenciaron células endocervicales, pero esta biopsia fue tomada de esa zona del exocervix. No se tomó biopsia en canal, por lo tanto no sabemos cómo está hacia canal endocervical, qué está sucediendo allí. A nivel histológico no se observó eso. Entonces, recordando que el 70% de las lesiones se llegan a iniciar en la zona de transformación o en esa unión escamocolumnar, deciden tanto el laboratorio como el clínico hacer una toma de biopsia de canal. Entonces, una vez que deciden hacer esto, nos encontramos entonces con una segunda biopsia, que es la que vamos a ver a continuación. Se toma la decisión de, bueno, vamos a tomar una biopsia de canal a ver qué está pasando en canal endocervical y si efectivamente la lesión está solamente en zona exocervical, es decir, en la parte externa del cuello, o si hay algo más allá. En esta segunda biopsia, entonces, se evidencian cosas un poquito distintas a la primera biopsia. En, esta, en este corte histológico se evidenciaron, obviamente se recibieron pequeños fragmentos de esta muestra, se procesaron, se tiñeron con hematoxilina eosina y se observa en estos fragmentos del exocervix están tapizados por epitelio plano estratificado no queratinizado con cambios coilocíticos. Se sigue observando los cambios por el BPH, que es importante también mencionar. ¿Por qué? Porque se preguntarán, bueno, en la biopsia estamos viendo los coilocitos y ¿por qué no los vimos en la citología esos coilocitos? En este caso, y en muchos casos sucede, que está el virus en una fase no descamativa. Entonces, no se van a descamar estas células maduras con cambios coilocíticos, con cambios típicos del BPH y por lo tanto no los vemos en la citología. Pero en la citología sí vimos esas células inmaduras que también se estaban viendo en el corte histológico. Así que ahí la explicación de, bueno, ¿por qué vi los coilocitos en las biopsias y no la estaba viendo en la citología? ¿Qué pasó? Bueno, puede suceder esto que no se llegan a descamar. ¿Qué se vio en esta segunda biopsia? Seguimos mencionando entonces, bueno, se siguen evidenciando estos cambios coilocíticos en el estrato intermedio y superficial. Además, en el estroma de soporte denso, con vasos sanguíneos congestivos, un moderado infiltrado inflamatorio crónico de tipo linfoplasmocitario, y en otras secciones histológicas revelan mínimos fragmentos del canal endocervical, y en uno de ellos se observa la presencia de neoplasia intraepitelial maligna in situ, conformada con una pérdida total de la diferenciación y polaridad celular, que abarca todo el espesor epitelial. Entonces ahí vamos viendo que aquí sí apareció aquello que se vio en esa citología. Se ven elementos celulares que muestran formas y tamaños variables, núcleos hipercromáticos, nucleolos poco evidentes, figuras mitóticas atípicas. La neoplasia se aprecia rodeada en toda su extensión por una membrana basal íntegra. Por lo tanto, ya lo vamos viendo en estas primeras imágenes, vamos a verlo. Entonces, a mayor aumento, vemos en la imagen en ambas imágenes, tanto en la de la izquierda y la de la derecha, vemos esas figuras de los coilocitos en el epitelio lo que sería la parte intermedia y superficial de ese epitelio, en la zona más madura de esas células o de ese epitelio. Y en las siguientes imágenes vamos viendo, de igual forma, seguimos viendo figuras de coilocitos, pero además vamos viendo las células o los estratos más profundos o la zona de las células inmaduras. Y ahí vamos evidenciando una atipia franca que ya me va recordando lo que es un proceso tumoral
malignos, células malignas, pero se conserva esa membrana o esa lámina basal todavía intacta. Por lo tanto, no hay una invasión. Tenemos todas las características de malignidad, pero no ha invadido ese tumor, por lo tanto queda como un carcinoma in situ, tal como se estaba sospechando en la citología, en aquella citología que vimos al inicio del caso. ¿Cómo se concluye esta segunda biopsia? Recuerden que esta fue la segunda biopsia después de que el clínico, patólogo y citotecnólogo se sentaron a discutir qué hacemos con esta paciente. En esta segunda biopsia, entonces, se concluye como un carcinoma de células escamosas in situ en canal endocervical con extensión glandular asociado a infección por VPH y además una cervicitis crónica moderada. Recuerden que las lesiones ya está demostrado que los carcinomas en cuello uterino o los tumores malignos en cuello uterino están vinculados con el VPH. O sea, el VPH está involucrado en el desarrollo de este tipo de cáncer. Entonces, las lesiones de cuello uterino, cuando hablamos de lesiones o de los carcinomas, el VPH va a estar allí involucrado, aunque no estemos viendo los cambios coilocíticos. En este caso, se reporta como asociado a infección por VPH porque se están evidenciando los cambios por el VPH. Pero si no se evidenciaran, no quiere decir que el virus no esté. Evidentemente, el virus está allí, pero no se vieron esos cambios. Simplemente, pues la lesión y los cambios celulares están reflejando todo lo que es la lesión, en este caso, del carcinoma in situ. Por eso es que a veces se reportan como asociado a infección por VPH cuando se evidencian los cambios virales y cuando no se evidencian, pues se reporta simplemente la lesión sin hablar de la infección por VPH, pero no olvidar que la infección por el VPH está allí, aunque yo no la esté viendo a nivel celular. Recordar eso porque a veces entran como esas discusiones, bueno, pero no está el VPH, pero el VPH fue el que nos llevó a toda esta situación en ese epitelio. Así que lo más bonito del caso es que no se quedaron con solamente esa primera biopsia, sino que profundizaron más allá, analizar el caso. Recuerden que cada caso y cada persona es particular, entonces es importante ese trabajo que hizo este equipo de salud, porque fue el laboratorio junto con el clínico, analizar qué está sucediendo con esta paciente, considerando sus antecedentes, qué se va a realizar y decidieron esa segunda biopsia hacia canal y lograron ver que realmente hay un carcinoma in situ que ya la citología nos lo estaba asomando. Entonces vean también cómo la citología también tiene su papel importante. Obviamente el diagnóstico siempre va a ir el diagnóstico definitivo junto con la histología, nunca la citología va a ser su diagnóstico único, la histología tiene que confirmar eso que está allí, pero como en conjuntos se trabajan súper bien y bueno, y cuando un equipo de salud trabaja en conjunto, vean cómo realmente las cosas fluyen para el bien de la paciente, por supuesto. Entonces, claro, la correlación citohistológica, en este caso tenemos la correlación citohistológica de esa citología en donde ya nos iba hablando de que hay una lesión de alto grado, de que está muy cerca a ser un carcinoma in situ o un NIC3, estaba como que allí entre ambas cosas, que ahí lo ponían como, bueno, NIC3 versus un in situ, y cómo la segunda biopsia, esa biopsia que se tomó en canal, evidencia que efectivamente había un carcinoma in situ en esta paciente y todo gracias a ese trabajo en equipo. Así que agradecemos muchísimo al licenciado Rubén Sánchez y al patólogo Luis Rodríguez por compartirnos este caso para compartirlo con todos ustedes y por ese trabajo tan bien hecho que hacen en equipo junto con el clínico. Así que gracias por compartir el caso y podérselos llevar a todos ustedes. Espero, por supuesto, que haya sido de mucho interés para ustedes y aprendizaje sobre todo este video y este casito que nos compartieron. Por supuesto, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en Instagram. Si tienen casos clínicos que les gustaría compartir también o quisieran comentarnos o hacernos preguntas, nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com y por supuesto visitar nuestra web y conocer un poco más del mundo de la citología. No olviden darle like si les gustó, compartir con sus colegas o con aquellos que consideren que les puede interesar y dejarnos sus comentarios sobre este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao y que tengan un buen día.